Dos puntos que los protestantes tienen en común. Primer punto, las bases de Lutero, y en específico, la doctrina de la sola Biblia. Con el pasar de los años, las sectas tomaron lo que les convenía del cristianismo existente, y para tener una base toman la doctrina de Lutero llamada la sola Biblia, declarando el canon que ya existía y pertenecía al cristianismo existente como la única base de fe, infalible para todos los protestantes, desligándose así de la Iglesia que había representado al cristianismo desde el inicio del Evangelio. El problema de dicha base es que se presta a la libre interpretación bíblica, acto prohibido por la misma Biblia, al estar escrito que no es un libro de interpretación privada, y no tarda en verse los errores y malos resultados de esta falsa enseñanza. Basta con que des una vuelta por tu colonia o comunidad y cuentes cuántas denominaciones protestantes diferentes hay en la misma localidad, peleándose entre ellos por conquistar cristianos ya creyentes para que se reúna, aquí y no allá, llegando al punto de juzgarse entre pastores por no enseñar lo mismo. ¿Cómo es esto? Si usan la misma Biblia, ¿cómo llegan a sacar tantas interpretaciones y llegar a concluir herejías como Cristo no es Dios, la Trinidad no existe, María la Madre de Cristo fue cualquier mujer, guardar el sábado te salva, el bautizo no te salva, la Eucaristía no es bíblica? A estas diversas interpretaciones les dan el nombre de denominaciones. Pero, ¿cómo sabes cuál denominación predica la verdad en cuanto a la interpretación? Y no podemos negar que es tu salvación la que está en juego. No es un Tin Marín de dopingüe, no es lo mismo allí y allá, y debe haber una distinción real a la hora de escoger a quién le vas a confiar tu fe, pues si no fuese importante, ellos mismos no se separarían entre ellos en tantos fragmentos, y tomando en cuenta que la mayoría de ellas surge del odio al cristianismo católico, en otros casos, al no estar de acuerdo entre ellos mismos, por lógica no se puede confiar tu fe a ninguna. En resumen, cada día se funda otra con una interpretación bíblica diferente, autonombrándose entre ellos como únicos de sana doctrina. Como así, a este paso ya llevamos miles afirmando lo mismo. ¿Cuál de todas las doctrinas? Pregunta que ninguno de ellos sabrá responder a plenitud, y te darán respuestas absurdas como, todos somos lo mismo porque todos estamos basados en la Biblia. Entonces, ¿por qué se dividen? ¿Por qué no creen en lo mismo? Una respuesta absurda que te lleva a la conclusión que no les importa la verdad, y que da lo mismo si eres testigo de Jehová o pentecostal, porque ambas sectas usan la Biblia, pero el protestante que te responde no quiere ser testigo de Jehová, ni tampoco pentecostal. ¿Por qué será? Pues no tiene lógica, y como decía el padre Manuel Carreira, no hay concepto de verdad en el protestantismo, solo hay opiniones. El segundo punto y último en que los protestantes coinciden es el odio al cristianismo católico, o anticatolicismo. Este malestar vuelve a tener sus raíces en la Reforma luterana, en la que Lutero, un 31 de octubre del año 1517, día en el que se conocía popularmente que los satanistas y hechiceros hacían sus ritos satánicos, que más adelante conocemos como Halloween. Ese día Lutero clava en la puerta del castillo de Wittenberg sus 95 tesis, en las que declara su desacuerdo con la Iglesia y apostata a su fe, declarando su rechazo al cristianismo católico, Iglesia que se sabe por respaldo histórico que lleva siglos representando la fe desde el inicio del Evangelio, y a partir de este día empieza una ola de protestantes en contra del cristianismo, cruzando una cruel inquisición que llevó al asesinato de monjes y sacerdotes y a la expropiación de sus templos. Actualmente ha llevado al odio irreconciliable de algunos pastores protestantes, declarados en unión en contra del cristianismo católico, quienes dejan ver que su misión es de destruir a la Iglesia, representante del cristianismo, a nivel mundial. Este odio los ha llevado a cometer actos de violencia, juicio, acusaciones y demás para desprestigiar a la Iglesia, dando su golpe más fuerte en tomar fieles cristianos, poco preparados, para hacerlos abandonar la Iglesia y ponerlos en su contra, sembrando un odio y confusión profundo entre sus miembros, usando la misma Biblia para ofrecer una gran variedad de interpretaciones sin sentido, desvalidando y atacando la doctrina y la fe
que ha subsistido desde los primeros apóstoles, con interpretaciones que ellos llaman verdades para convencerlos, por lo cual muchos han visto la necesidad de prepararse, para defender a Cristo que es la Iglesia, y para no abandonarla por uno de los muchos evangelios confusos que se ofrecen. ¿Cómo es que no les interesa en lo que creas? ¿En su anticatolicismo no les interesa la verdad? ¿Será que solo les importa que salgas de la Iglesia? Solo hay que tener sentido común para darse cuenta de su misión, y no es de predicar el Evangelio, sino destruir la Iglesia, pues para muchos de ellos es preferible que seas judío y no cristiano católico, y es su desacuerdo con la Iglesia lo que tienen en común. Ahora analicemos, ¿de dónde viene esto? Debemos discernir sus espíritus, pues el interesado en destruir la Iglesia es Satanás. El acusador que te juzga falsamente y quiere que dejes la Iglesia es Satanás. El que siembra odio y cizaña es Satanás. El que ama la división es Satanás. ¿Es lógico dejar la Iglesia por una doctrina novedosa guiada por el odio, que está dispuesta a atacar de toda manera posible, rompiendo imágenes, profanando templos y desvalidando la Eucaristía, como hemos visto en muchos videos de redes sociales? Te juzgan sin conocerte, solo por el hecho de ser católico, eres su enemigo, no te considera su hermano y trata mejor a un ateo que a un católico. ¿Es así el cristianismo? Piénsalo desde el corazón. Estos son los únicos dos vínculos que se pueden encontrar entre las denominaciones protestantes. No es un tema para señalar ni juzgar a nadie, pero es un tema de suma importancia a considerar en la búsqueda de la verdad, tal como fue mi caso al darme cuenta que sin estos dos vínculos el protestantismo se derrumba, es decir, sin la Biblia que Lutero se llevó como única base, se quedan sin ningún testimonio vinculante al cristianismo verdadero, pues no tienen historia, ni lógica, ni otro fundamento que los vincule al cristianismo. Y si en un futuro alterno que como cristianos no deseamos que suceda, llegaran a prohibir la Biblia, el protestantismo se queda sin la única base en la que se apoyan, y no tardarían en desaparecer, o en verse en la obligación de volver a la única iglesia, capaz de sostenerse aunque le quiten la escritura. De igual manera, no existirían sin el hecho de que Lutero haya apostatado del cristianismo católico y su historia se haya basado en sacar a católicos, que son los que llenan sus filas actualmente, no tendrían feligreses, pues si intentan convertir países de gentiles u otras religiones, como solo lo ha hecho el catolicismo para expandir el cristianismo a nivel mundial, la dificultad aumenta y sus bases solo les permite convencer a cristianos ya creyentes. Por eso, la historia no les favorece, y se ve en su dificultad para extenderse a otros países, con otras religiones, y que solo en Latinoamérica se hayan logrado abrir paso, pues la fe ya era cristiana. Entonces, al final sus frutos son arrebatados del catolicismo, no son propios de ellos, sino sacados de la iglesia de la cual Cristo prometió que prevalecería ante los ataques del enemigo, y se confirma dado que a pesar de estos hechos, sigue firme y tomando fuerza. Tomando estos dos puntos en cuenta, es inevitable darse cuenta que tantas interpretaciones divididas no vienen del Espíritu Santo, y peor aún si esa denominación tiene origen con un hombre que bajo su rechazo al cristianismo católico, fundó esa denominación en la que muy probablemente muchos fueron sacados del cristianismo católico, y este hombre les convenció solo con tomar su Biblia y forjar su propia fe a su medida. Esto no es bíblico. Si tú verdaderamente buscas a Cristo, te será inevitable ver ese odio y rechazo acumulado del protestantismo, y rechazar estas doctrinas, llevándote a comprender la fe y la verdad que todos los cristianos verdaderos buscamos. Busca a Cristo de corazón, en espíritu y en verdad, y te será revelada la verdad de su iglesia y su verdadero evangelio, y encontrarás a Cristo realmente en la Santísima Eucaristía. Permíteme entrar en tu casa, Señor. Solo quiero descansar.